Inglaterra, 1885. La sala de la mañana de Ashwell Park recibía la luz temprana a través de altos ventanales que daban a unas 300 acres de parque cuidadosamente mantenido. La mansión se alzaba sobre las suaves colinas de Kent, a varias horas de carruaje del ruido de Londres, con sus muros de piedra pálida y alas simétricas que aún conservaban la elegancia clásica de otra generación. Por dentro, la casa respiraba una comodidad refinada, aunque un observador atento notaría ciertos signos de economía silenciosa. Menos sirvientes de los que un ducado acostumbraba emplear, habitaciones cerradas, una sensación general de preservación cuidadosa en lugar de ostentación. En un rincón de esa sala de la mañana, colocada de manera que recibiera la mejor luz sin ser lo primero que uno veía al entrar, estaba sentada la señorita Clarissa Whitmore. A sus 24 años ocupaba ese lugar extraño reservado a tantas damas sin fortuna, ni criada, ni familia, existiendo en ese espacio liminal entre las escaleras de servicio y los salones principales. Su vestido de lana gris paloma estaba bien confeccionado, pero ya tenía varias temporadas. Los encajes sencillos del cuello y de los puños eran modestos, pero cuidados con esmero por sus propias manos. El cabello de un rubio dorado que en un salón de baile habría atraído halagos estaba recogido en un moño simple en la nuca, más práctico que elegante. Sus ojos, de un verde tranquilo, se inclinaban sobre un libro de cuentas. Copiaba cifras y notas en una libreta con una letra limpia y precisa. El rasgueo constante de la pluma marcaba el ritmo del silencio, mezclándose con el tic-tac del reloj de la repisa y con los sonidos lejanos de la casa despertando a sus tareas diarias. Hacía ya 3 años que Clarissa había llegado a Ashwell Park como compañera de la duquesa viuda de Northmere. 3 años desde que la muerte de su padre, el vizconde Whitmore, extinguiera el pequeño título y arrastrara con él fortuna, propiedades y cualquier esperanza de seguridad. Hija única de un jugador encantador y arruinado, Clarissa había visto su mundo desmoronarse con una rapidez cruel. El vizcondado, sin heredero varón, regresó a la corona. La finca principal fue vendida para pagar deudas. Las más pequeñas siguieron el mismo destino. Su madre, Lady Margaret, sobrevivió apenas unos meses a su esposo. La vergüenza, la pérdida y la enfermedad se la llevaron en silencio. Fue ese último gesto de amor de su madre lo que salvó a Clarissa de la completa indigencia. Lady Margaret en sus últimas semanas escribió a una pariente lejana, Lady Henrietta Gravesend, duquesa viuda de Northmere. La carta mezclaba dignidad y súplica. La respuesta fue tan rápida como generosa. Clarissa tendría un lugar en Ashwell Park como compañera, un pequeño salario, un cuarto cómodo, un papel respetable en la casa. No era un futuro brillante, pero era un futuro. Ahora, después de 3 años, Clarissa había aprendido a administrar los gastos de la casa con una eficacia silenciosa. La dote de la viuda era amplia, pero no infinita, y ella manejaba cada libra con cuidado, sin sacrificar la apariencia de comodidad que se esperaba de un ducado. Había descubierto cierta paz en esa competencia tranquila, en saber que, gracias a su trabajo invisible, la maquinaria de la vida diaria seguía funcionando sin tropiezos. La puerta se abrió. La señora Pemberley, ama de llaves, entró con su paso firme y su expresión de siempre, esa cara capaz de decir más con una ceja levantada que muchas personas con un discurso entero. Al principio había mirado a Clarissa con la suspicacia que cualquier cambio inspira en un ama de llaves veterana. Con el tiempo, la desconfianza se había transformado en algo muy parecido al respeto. «Señorita Whitmore», dijo con un tono neutro, pero no frío. «Su gracia la está llamando. Quiere revisar el menú para la llegada de su excelencia mañana». Clarissa dejó la pluma, estiró los dedos y cerró con cuidado el libro de cuentas. «Gracias, señora Pemberley. Iré enseguida». «Está en su salón privado», añadió el ama de llaves. Luego dudó un instante y continuó. «Señorita Whitmore, los estados que preparó el trimestre pasado. Su gracia estaba muy complacida. Dijo que tiene usted cabeza para las cifras que muchos intendentes envidiarían.
El cumplido, raro viniendo de una mujer tan práctica, le calentó levemente las mejillas. Es usted muy amable en decírmelo. No es amabilidad, señorita. Es la pura verdad. La señora Pembley hizo un leve movimiento de cabeza, casi un saludo militar, y se retiró. Clarissa reunió los papeles necesarios y salió al pasillo. Ashwell Park había sido construida unos 60 años atrás por el tercer duque de Northmere, un hombre de gusto refinado y fortuna considerable. Los salones públicos reflejaban esa herencia. Techos altos decorados con estucos de escenas clásicas, retratos de antepasados enmarcados en dorado, muebles elegantes sin ser ostentosos. Pero eran las habitaciones privadas las que Clarissa conocía mejor. Los espacios donde la vida verdadera sucedía lejos de las miradas de la sociedad. El salón de la duquesa viuda ocupaba un rincón soleado en el ala este. A diferencia de la grandiosidad algo fría de los salones de recepción, ese cuarto respiraba personalidad. Sillones cómodos dispuestos para la conversación, estanterías con libros muy leídos, acuarelas pintadas por la propia duquesa colgando de las paredes. Una chimenea ardía con vigor, aunque la primavera ya suavizaba el aire. Desde el ataque de fiebre reumática 5 años antes, la duquesa detestaba el frío. Lady Henrietta Gravesend, a los 60 años, no había perdido del todo los rasgos que la habían hecho famosa por su belleza en la juventud. Pero lo que ahora dominaba era algo mejor: carácter. Sus pómulos altos y sus ojos grises, vivos e inteligentes, le daban una presencia que ningún adorno podía igualar. Su cabello oscuro, ya salpicado generosamente de plata, estaba recogido en un peinado sencillo, digno sin ser vanidoso. Clarissa, querida, la recibió. Ven, siéntate. La señora Pembley dice que llevas desde el amanecer sobre esas cuentas. Arruinarás tus ojos. Clarissa se sentó frente a ella, con esa gracia natural que le quedaba incluso en los vestidos más sencillos. La luz en la sala de la mañana es excelente, su gracia. Y las cuentas están perfectamente equilibradas este mes, me alegra decirlo. Eres un tesoro, respondió la duquesa con un calor sincero. Tiemblo al pensar cómo me las arreglaba antes de que llegaras. Mi antigua compañera, la pobre señorita Foster, era adorable, pero no sabía sumar 2 cifras seguidas sin perder el hilo. La miró con esos ojos que veían demasiado. Aunque sospecho que tú no te consideras ningún tesoro, ¿verdad? Como siempre que la conversación se acercaba demasiado a sí misma, Clarissa sintió ese apretón incómodo en el pecho. Estoy agradecida por la posición que me ha ofrecido, su gracia. Más de lo que puedo expresar. La gratitud no es lo mismo que la felicidad, querida. El tono fue suave pero directo. Tienes 24 años, eres instruida, bien nacida, y pasas los días administrando la casa de una vieja y leyéndole cuando le duelen los ojos. No es la vida que tus padres imaginaron para ti. Clarissa podría haber recurrido a fórmulas educadas, a las frases vacías que encubren verdades incómodas. Pero en 3 años había aprendido que la duquesa merecía algo mejor que eso. No, su gracia, admitió en voz baja. No lo es. Pero es la vida que tengo, y he aprendido que hay dignidad en aceptar lo que no puede cambiarse. Tienes más dignidad en un dedo que muchas mujeres en todo el cuerpo, replicó la duquesa. Pero la dignidad no debería excluir la esperanza. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Un lacayo apareció con una carta. Su gracia, un mensaje desde Londres. Su excelencia el duque llegará mañana por la tarde, como estaba previsto. Cuando el lacayo salió, el ambiente pareció cambiar sutilmente. Alexander Graves, duque de Northmere, hijo mayor de la duquesa, llegaría para su inspección mensual. La relación entre madre e hijo era correcta, pero no cálida. Clarissa lo había notado desde el principio. Alexander era un hombre de principios rígidos y estándares implacables, devoto al deber de un modo que dejaba poco espacio para emociones suaves. Debemos revisar el menú, como te dije, y asegurarnos de que todo esté preparado según sus gustos, comentó la duquesa. Clarissa asintió. Sabía bien lo que eso significaba. Detalles impecables, horarios exactos,
nada fuera de su lugar. El duque apreciaba el orden casi tanto como despreciaba cualquier improvisación. Había visto a Alexander una docena de veces en 3 años, siempre a distancia respetuosa. Él la saludaba con la misma cortesía distante que usaría con cualquier empleado competente. Un leve movimiento de cabeza, una mirada fugaz. Para él, Clarissa era parte del buen funcionamiento de la casa, como la señora Pembley o el mayordomo. Útil, pero invisible. Y Clarissa, por doloroso que hubiese sido al principio, había aprendido a no esperar otra cosa. El día siguiente llegó con la puntualidad propia de Alexander Graves. Clarissa, tras asegurarse de que hasta la última vela, mantel y flor estuviesen en su sitio, se refugió en el salón de la duquesa, lista por si la necesitaban, pero lejos de la escena de la llegada. Desde la ventana, vio el carruaje con el escudo ducal detenerse frente a la entrada principal. Los caballos, perfectamente emparejados, relucían como si hubieran sido pulidos. El cochero, la escolta, todo respiraba disciplina. El duque descendió del carruaje con la calma de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. Alto, de espaldas anchas y postura impecable, el cabello tan oscuro que casi parecía negro, el rostro más severo que hermoso. Había en él una elegancia fría, una autoridad que no necesitaba elevar la voz. Clarissa lo observó un instante, sabiendo que él ni siquiera imaginaba que era observada. Luego apartó la vista cuando la duquesa la llamó para organizar unos papeles. El día transcurrió como siempre en las visitas del duque. Revisión de cuentas con el intendente, inspección de establos, conversaciones con el abogado de la familia. La cena fue servida en el comedor pequeño. Alexander en la cabecera, la duquesa a su derecha, Clarissa en un lugar discreto, lo bastante cerca para asistir a la viuda si era necesario, pero lo bastante lejos para no importunar. El duque habló de asuntos de tierras, de inversiones en Londres, de mejoras agrícolas. Nunca se dirigió a Clarissa. No por crueldad, sino porque, en su esquema mental, ella no era parte del cuadro. Era la silla que siempre estaba en su sitio, el fuego que siempre ardía cuando debía, la copa que nunca faltaba. Después, la duquesa se retiró temprano, cansada. Clarissa la ayudó a desvestirse, le trajo un libro, arregló las mantas. No dijo ni una palabra directa a ti, comentó la duquesa ya recostada. Alexander, quiero decir. No tenía motivo para hacerlo, su gracia, respondió Clarissa con calma. Estoy aquí para servirla a usted, no para conversar con su hijo. Te mereces algo mejor que la invisibilidad, murmuró la duquesa. Clarissa sonrió con suavidad. He aprendido a encontrar contento en el trabajo bien hecho. Eso me basta. Aquella noche, al terminar sus obligaciones, Clarissa se dirigió a la biblioteca. Era su refugio favorito. Estanterías hasta el techo, 2 pisos de libros, ventanas altas, sillones cómodos, el olor a papel y cuero envejecido. Pensó que el duque ya estaría en sus habitaciones. Siempre tenía un orden casi militar en sus rutinas. Se equivocó. La puerta estaba entornada. Al entrar, vio a Alexander sentado en el gran escritorio, de espaldas a ella, escribiendo a la luz de varias lámparas. La sombra de su figura se recortaba limpia contra el cristal de la ventana oscura. Clarissa se movió en silencio hacia una de las estanterías laterales. Solo quería recuperar un volumen de poesía que había dejado allí. Había encontrado el libro cuando la voz del duque rompió el silencio. ¿Mi madre duerme bien? La pluma seguía en su mano. No se había girado. Por un momento Clarissa pensó que hablaba con otra persona. Pero estaban solos. Sí, Su Excelencia, respondió, sujetando el libro contra el pecho. Se cansó hoy, pero está cómoda. Alexander asintió sin mirarla. Un gesto que ella solo vio reflejado en el cristal de la ventana. Luego volvió a su escritura, como si aquella breve pregunta hubiese agotado todo lo que tenía que decirle. Clarissa entendió el mensaje. Estaba despedida. Se dirigió hacia la puerta con el alivio de haber evitado algo incómodo. Señorita Whitmore. La detuvo en el umbral. Esta vez sí se giró.
Sus ojos azules la miraron directamente, por primera vez en mucho tiempo. Mi madre habla muy bien de su gestión de la casa, dijo con tono neutro. Quería reconocer su competencia. No había calidez en la frase, solo un enunciado de hecho, como si señalara que el reloj marcaba la hora exacta. Pero era una forma de reconocimiento que en 3 años nunca había recibido de él. Gracias, Su Excelencia, consiguió decir Clarisa, con una inclinación respetuosa. Salió pronto, con el corazón ligeramente alterado por un gesto que, para otro, habría sido insignificante. Para ella, era la primera grieta, mínima, en el muro de hielo del duque. Esa noche, desde la ventanita de su cuarto sencillo, miró los jardines bañados por la luna. Había construido una vida pequeña pero digna entre esas paredes. La confianza de la duquesa, el respeto de los sirvientes, la tranquilidad de saber qué se esperaba de ella. No era lo que sus padres habían soñado, pero era suyo. Lo que Clarisa no sabía era que esa vida tranquila y ordenada estaba a punto de ser sacudida por alguien que llegaría sin aviso, y que, a diferencia del duque, la vería desde el primer instante. El ruido de cascos sobre la grava rompió la calma de la mañana 3 semanas después. Clarisa, en la sala de la mañana, alzó la mirada por pura costumbre. Un solo jinete se acercaba a buen paso, montando un alazán de porte orgulloso. El hombre desmontó con una agilidad casi juvenil. Lanzó las riendas a un mozo de cuadra y subió los escalones de la entrada con un impulso que desentonaba con la digna quietud de Ashwell Park. Desde la puerta entreabierta, Clarisa escuchó el murmullo sorprendido de los criados y la exclamación vibrante de la duquesa viuda. «Christopher, muchacho, ¿por qué no enviaste aviso?» La curiosidad venció a la prudencia. Clarisa se asomó discretamente al vestíbulo. El hombre que abrazaba a la duquesa recordaba a Alexander en los rasgos, pero no en el espíritu. Era apenas un poco más bajo, de figura más ágil que robusta. El cabello castaño claro y los ojos de un marrón cálido, llenos de luz. Donde el duque era rigidez, él era movimiento. Cuando sonreía, todo su rostro se iluminaba. «Quería sorprenderte, madre», rió. «5 años es demasiado tiempo lejos de casa. He dejado el servicio diplomático. Inglaterra tendrá que soportarme de nuevo». «Estás demasiado delgado», murmuró la duquesa, pero sus ojos resplandecían de orgullo. Entonces él la vio. Su mirada se deslizó por el vestíbulo, pasó por los criados, y se detuvo en Clarisa, medio escondida en el marco de la puerta. Una chispa de diversión apareció en sus ojos. «Y veo que Ashwell Park ha cambiado», dijo. «¿No vas a presentarme a esta señorita que intenta con tanta determinación volverse invisible?» Clarisa se sonrojó hasta la raíz del cabello. La duquesa la llamó con un gesto. «Clarisa, querida, ven. Este bribón es mi hijo menor, Christopher Gravesend. Lleva años jugando a la diplomacia por Europa y ha olvidado sus modales ingleses. Christopher, esta es la señorita Clarisa Whitmore, mi compañera, y el verdadero cerebro de esta casa». Christopher hizo una reverencia impecable, pero con una gracia tan natural que no parecía estudiada. Tomó la mano de Clarisa, sin tocarla más de lo adecuado, y se inclinó sobre ella. «Señorita Whitmore, es un honor. Cualquier mujer capaz de mantener en orden a mi madre merece admiración instantánea». «Señor Gravesend», respondió Clarisa con una reverencia, «bienvenido a casa. Su gracia habla de usted a menudo. Espero que no de mis peores travesuras», bromeó él. «¿Ha mencionado que mis regalos siempre llegan rotos por culpa de un empaquetado lamentable?» Clarisa no pudo evitar que se le escapara una pequeña sonrisa. De hecho, sí, con cierta desesperación. Christopher soltó una carcajada clara que pareció alegrar a todos en el vestíbulo. «Culpable, entonces. Prometo mejorar, ahora que no tengo embajadores ocupándome el tiempo». La primera cena con Christopher presente fue muy distinta a las habituales. Donde Alexander llenaba la mesa con silencio y deber, Christopher la llenó de historias, anécdotas de Viena, bailes en salones extranjeros, equívocos diplomáticos contados con humor. La duquesa reía, los criados disimulaban sonrisas,
¿Y Clarissa? Clarissa se encontró contestando preguntas dirigidas a ella. Señorita Whitmore. Se volvió Christopher hacia ella, sin rastro de condescendencia. ¿Lee alemán? He traído a Goethe y Heine. Podrían interesarle. Lo suficiente para tropezar en los poemas, señor, admitió ella. En traducción he leído Werther. Demasiado melancólico para mi gusto. Pero la melancolía es el orgullo nacional de los alemanes, replicó él con brillo en la mirada. Los austríacos prefieren llorar bailando un vals. Créame, lo he visto. La conversación saltó de la literatura a la música, de la música a los jardines, de los jardines a pequeñas observaciones de la vida fuera de Inglaterra. Cada vez que Christopher hacía una pregunta, incluía a Clarissa. No como adorno, sino como interlocutora. Aquella noche, al retirarse, Clarissa tuvo una sensación extraña. Era la primera vez, en 3 años, que en la mesa se había sentido vista. Los días siguientes trazaron un patrón nuevo. Por las mañanas, Christopher recorría la finca a caballo, volviendo cubierto de barro feliz como un muchacho, hablando de posibles cambios en los caminos, de lagos que recordaba de la infancia. Por las tardes, se instalaba en el salón de la duquesa, y casi siempre pedía: «Clarissa, quédate. Te necesito como árbitro. Madre solo quiere más rosas. Yo quiero menos espino. Nos hace falta una mente razonable». Por las noches, lo encontraban a menudo en la biblioteca, encantado de discutir poesía, política o chismes de salón, con cualquiera dispuesto a escuchar. Y casi sin darse cuenta, Clarissa empezó a acudir allí más a menudo a por libros, sabiendo que tal vez lo encontraría. «¿Cómo llegaste aquí?», le preguntó él un día, mientras caminaban por el jardín. La duquesa se había quedado dentro, cansada, animándolos a tomar el aire por ella. Madre habló de deudas, de una carta, pero fue vaga. Clarissa le contó su historia con sencillez: la ruina de su padre, la muerte de su madre, la carta a la duquesa, la oferta de Ashwell Park. Christopher no interrumpió, no compadeció. Cuando ella terminó, solo dijo: 3 años aquí, entregando tu inteligencia a la comodidad de una mujer enferma y a la perfección de una casa. Me parece estrecho para alguien como tú. Es la vida que tengo, señor, respondió ella con su calma habitual. Y estoy agradecida por ella. La gratitud no es lo mismo que la felicidad, replicó, repitiendo sin saberlo las palabras de su madre. Y tú pareces aceptar bastante menos de lo que mereces. Sus palabras tocaron algo que Clarissa mantenía cuidadosamente enterrado, pero no contestó. Solo miró las rosas tempranas y cambió de tema. El regreso de Alexander durante la estancia de Christopher alteró toda la atmósfera de Ashwell Park. Era como si se enfrentaran 2 versiones de la misma familia: el deber y el encanto, la norma y la excepción. En la cena donde coincidieron por primera vez, Clarissa ocupó su lugar habitual. La duquesa en el centro con un hijo a cada lado. Alexander rígido, impecable, Christopher relajado, casi desordenado a propósito. «Me dicen que has decidido abandonar Viena», comentó Alexander cortando la carne con precisión quirúrgica. «Tu puesto era prometedor. La renuncia parece precipitada. O quizás solo me cansé de inclinarme ante archiduques», replicó Christopher con una sonrisa. «Descubrí que prefería la compañía de mi madre. Y de esta casa. Tus impulsos siempre han sido creativos». La duquesa intervino. «Es un bálsamo tenerlo aquí. La casa se siente viva otra vez. ¿Verdad, Clarissa?». Era imposible escapar. Clarissa percibió la atención de los 3. «El señor Christopher ha traído mucha alegría, su gracia», dijo con cuidado. «Y conversación inteligente», añadió Christopher. «La señorita Whitmore tiene opiniones muy firmes sobre Wordsworth. No sé si Alexander sabrá manejarse con alguien que piensa». Hubo un destello de algo en los ojos del duque, una sorpresa casi ofendida. No sabía que la señorita Whitmore se interesara por la poesía. Dijo: «No sabía muchas cosas, hermano», respondió Christopher con ligereza, pero el filo estaba ahí. 3 años y no te habías fijado. Por primera vez,
Alexander miró a Clarissa de verdad. No fue una mirada larga, pero sí directa. Ella bajó los ojos al plato. Sentir aquellos ojos azules sobre sí la inquietaba más de lo que quería admitir. En los días que siguieron, Alexander empezó a notar detalles que siempre habían estado ahí. Notó que los libros de la biblioteca se ordenaban con una lógica silenciosa, que no era la del bibliotecario, sino la de alguien que los leía, que los arreglos florales en los salones no eran obra de un jardinero, sino de una mano con sentido estético, que los criados acudían a Clarissa con pequeñas consultas que antes habrían dirigido a la señora Pembley, y sobre todo, la notó a ella con su hermano. La observó desde la ventana del despacho, paseando por el jardín junto a Christopher, hablando con animación, el rostro relajado, las manos moviéndose un poco al hablar. Él la escuchaba con atención genuina, inclinándose hacia ella, riendo de vez en cuando con esa risa clara que llenaba los espacios. La vio en la biblioteca, sentada a la mesa, mientras Christopher tocaba el piano, pasándole las páginas con una sincronía perfecta. Los dos formaban una imagen armoniosa, como si siempre hubieran pertenecido a ese cuadro. Cada vez que Alexander los veía, algo nuevo y desagradable se agitaba en su pecho. No sabía ponerle nombre. No al principio. Parecen encajar bien, ¿no crees?, comentó la duquesa una noche en voz baja mirando a los dos jóvenes desde su sillón, mientras Christopher tocaba y Clarissa se inclinaba sobre la partitura. Alexander siguió la dirección de su mirada. ¿Encajar?, repitió. Christopher y Clarissa, dijo ella sin rodeos. Él siempre ha tenido buen ojo para las personas, y ella merece que alguien la vea. Las palabras le cayeron encima como una revelación incómoda. Alguien la vea. Alexander se dio cuenta, con una mezcla de vergüenza y resistencia, de que había pasado 3 años sin verla, y ahora no podía dejar de hacerlo. En la biblioteca, esa noche, se encontró incapaz de concentrarse en las cartas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Clarissa dirigida a su hermano, la forma en que sus ojos verdes brillaban cuando Christopher la hacía reír, la naturalidad con la que se movían uno alrededor del otro. Por primera vez en su vida ordenada, estricta y razonable, el duque de Northmere reconoció algo que nunca había creído posible en sí mismo: celos. No de las tierras de nadie, ni de un cargo, ni de una posición. Celos de la atención, de la risa, de una mirada que nunca había buscado para sí, hasta que vio a otro recibirla. Y ese descubrimiento, silencioso y brutal, fue solo el comienzo del desorden que Clarissa Whitmore traería a su vida. El anuncio llegó una mañana cualquiera, entre una taza de té y el golpeteo suave de la lluvia en los cristales. «He decidido dar un baile», declaró la duquesa viuda, dejando la taza con un chasquido leve. «Hace años que Ashwell Park no celebra nada, y el regreso de Christopher bien lo merece». Christopher alzó la cabeza, sorprendido y divertido. «Madre, ¿estás segura? Un baile es un esfuerzo enorme». «El esfuerzo es precisamente lo que necesito, y lo que esta casa necesita. Y», añadió volviéndose hacia Clarissa, «usted, señorita Whitmore, vendrá como invitada. No admito protestas». «Su gracia», empezó Clarissa, abrumada. «Soy su acompañante». «No, esa noche no», la interrumpió la duquesa con una sonrisa astuta. «Esa noche será mi protegida. Ya he encargado un vestido para usted. Azul». «El azul», pensó Clarissa más tarde, cuando la seda cayó sobre su cuerpo como agua de cielo, cambió algo en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta ya no parecía la sombra ordenada de la casa, sino alguien que podría haber pertenecido, hacía años, a los salones de Londres. «No pareces otra», dictaminó la duquesa cuando Clarissa le mostró el vestido. «Pareces tú, solo vista». Días después, mientras Clarissa salía de una prueba de ajuste del vestido, se cruzó con Christopher en el pasillo. Él se detuvo en seco. «Por todos los santos», susurró. «Los hombres del condado no están preparados para esto». «No exagere, señor».
protestó Clarisa, aunque sentía calor en las mejillas. Reclamo desde ya el primer vals, dijo él solemne, y si pisan mis pies cojearemos con dignidad. La noche del baile, Ashwell Park brilló como un palacio de cuento. Candelabros encendidos, flores en cada rincón, carruajes llegando en fila, dejando damas envueltas en seda y caballeros perfectamente ataviados. Clarisa aguardó unos instantes en lo alto de la escalera, respirando hondo. El murmullo de voces, la música que comenzaba, el brillo dorado del salón, y abajo, en el vestíbulo, Christopher, esperándola como si no hubiera otra razón para esa noche. Cuando ella empezó a descender, las conversaciones se quebraron poco a poco. Los invitados se giraban curiosos. ¿Quién era la joven de azul, del brazo del hijo menor del duque? Clarisa sintió cada mirada como un peso sobre los hombros, pero cuando Christopher le ofreció el brazo murmuró: «Deje que miren. Es la primera vez que la ven, pero usted siempre estuvo aquí». En el salón de baile, la duquesa ocupaba su lugar, y a su lado, Alexander, serio e impecable, recibiendo invitados. Su mirada barrió la estancia con costumbre, y se detuvo en ella. Por un instante, el resto del mundo pareció desvanecerse. Alexander la miró como si la viera por primera vez. El azul que hacía resaltar sus ojos verdes, la curva tranquila del cuello, la seguridad tímida de su postura. Su conversación con los Hartwell se quebró a la mitad de una frase. Clarisa sintió el golpe de aquella mirada en el pecho y apartó los ojos, aferrándose al brazo de Christopher. «Está temblando», murmuró él, casi divertido. «Y no es de frío, es de nervios», susurró ella. «Esto es demasiado. Bailaremos, y el mundo se acordará de respirar». El primer vals fue como despertar una memoria enterrada. Las manos de Christopher la guiaron con firmeza y ligereza a la vez. Clarisa descubrió que sus pies recordaban pasos que su mente creía olvidados, que su cuerpo sabía moverse por el salón como lo había hecho en su única temporada. «Mírelos», dijo él, inclinándose hacia su oído mientras giraban. «Están tratando de decidir si usted es una baronesa desconocida o algún tipo de princesa exiliada. Verán una acompañante arruinada en cuanto alguien pregunte», replicó ella, pero sonrió. «Verán lo que yo veo», contestó él, serio por un segundo. «Una mujer que merece ser el centro de una sala, no su sombra». Cuando la música terminó, las normas dictaban que él la devolviera a la duquesa, pero Christopher no soltó su mano. «Un segundo vals», anunció con descaro. «Y después, si alguien quiere cuchichear, que lo haga». Las cejas se alzaron por todo el salón. Bailar 2 veces con la misma dama era una declaración no verbal. Alexander lo vio, rígido junto al estrado de los músicos, observando cómo su hermano sostenía a Clarisa un poco más cerca durante el vals, cómo ella reía en su hombro. «Tu hermano parece muy interesado en esa joven», comentó Lady Peyton a la duquesa. «3 bailes y el condado hablará de compromiso». «Mi hijo menor baila con quien le place», respondió la duquesa, tranquila. «Y la señorita Whitmore tiene todo mi aprecio». El tercer vals cayó sobre la sala como una chispa en pólvora. Christopher se acercó a Clarisa de nuevo, ignorando deliberadamente las miradas. «¿Se atreve?», preguntó, extendiendo la mano. Clarisa dudó un latido, y luego asintió. Si esa era la única noche en la que se le permitía existir en la luz, la viviría plenamente. Cuando el tercer vals avanzaba ya en su mitad, un nuevo invitado entró en la sala. Lord Hastings, viudo respetable de la región vecina. Sus ojos recorrieron el salón, se detuvieron en Clarisa y se encendieron con un interés claro. Cuando la música terminó, se acercó con cortesía irreprochable. Christopher aún respiraba ligeramente agitado, la mano de Clarisa apoyada en su brazo. «Señor Gravesend, ¿me presentará a la señorita?», preguntó Hastings. «No tengo el honor de conocerla». Antes de que Christopher pudiera responder, otra voz cortó el aire. «No es necesario», dijo Alexander. Había cruzado el salón en unos pocos pasos, su presencia imponiendo silencio en un radio invisible.
Se detuvo frente a ellos, las facciones perfectamente controladas salvo por un brillo extraño en los ojos. Señor Hastings, temo que la señorita Whitmore ya se comprometió conmigo para este baile. Mintió con una calma que solo Clarissa sintió quebrarse. Me había prometido tratar cierta cuestión relativa a la comodidad de mi madre. Clarissa lo miró, atónita. No recuerdo. Empezó. Alexander le ofreció el brazo, sin darle tiempo a terminar. Sería descortés hacerme quedar como un mentiroso ante nuestros invitados, dijo en voz baja solo para ella. ¿Me concede este vals, señorita Whitmore? Hastings se retiró con una inclinación de cabeza, entendiendo perfectamente que no se discutía con un duque en su propia casa. Clarissa, atrapada entre el orgullo, el protocolo y la necesidad de evitar un escándalo, posó la mano en el brazo de Alexander. Bailaron en silencio durante los primeros compases. La mano de él en su cintura era firme, casi demasiado consciente, como si se obligara a marcar la distancia adecuada. Clarissa mantenía la vista fija en un punto indeterminado sobre su hombro. «Debería mirarme», dijo él al fin, «o pensarán que estamos peleando». «Lo estamos», respondió sin suavizar la voz. «Usted acaba de humillarme delante de toda la sala solo para demostrar que puede». «He evitado que mi hermano comprometa su reputación», contestó él. «3 valses con el mismo hombre. No soy una debutante, su gracia», lo interrumpió ella, elevando por fin la mirada. «No tengo dote ni familia que perder, y su hermano no es ningún libertino. Si alguien ha sido humillado esta noche, soy yo. No por bailar 3 veces, sino por ser tratada como pieza en un tablero». La punzada en la expresión de Alexander fue casi imperceptible, pero estaba ahí. «Usted no entiende», empezó. «Entiendo perfectamente», lo cortó Clarissa. «Me ignoró durante 3 años. Hoy por primera vez recuerda mi nombre. ¿Y solo porque su hermano decidió verme? Si su intención era proteger mi reputación, llegó tarde. Lo que pretende proteger es su control. El duque perdió un paso. Él, que nunca erraba un compás, tuvo que ajustar la posición para no tropezar. Me juzga con dureza», dijo en voz baja. «Me limito a observar hechos», replicó Clarissa, «y a no confundir celos con preocupación. Le agradezco el baile, su gracia y el recordatorio». «¿De qué?», preguntó él, casi en un susurro. «De que sigo siendo invisible para usted. Salvo cuando cree que algo le pertenece». La música terminó. Ella hizo una reverencia impecable y se alejó antes de que él pudiera responder. Los días posteriores al baile estuvieron cargados de una tensión nueva. Alexander prolongó su estancia bajo pretextos de negocios. Christopher, menos alegre de lo habitual, observaba en silencio. Clarissa, atrapada entre los dos, sentía que las paredes del papel que se había construido se estrechaban. Fue entonces cuando llegó la carta de Londres. Mrs. Blackwell's Registry recordaba con interés su misiva de meses atrás. Una familia respetable en Kensington buscaba institutriz para 3 hijos. Ofrecían buena paga, alojamiento y referencias valiosas. Si la señorita Whitmore seguía disponible, podían recibirla de inmediato. Clarissa leyó la carta 1, 2, 3 veces. Ashwell Park se había vuelto demasiado pequeño, demasiado lleno de miradas contradictorias, palabras no dichas, confesiones peligrosas. La duquesa la amaba. Christopher la apreciaba. Alexander era una herida abierta y reciente. Tal vez era el momento de irse antes de que la herida se infectara. Esa tarde pidió hablar con la duquesa. Su gracia, comenzó, de pie junto a la ventana. He recibido una oferta de empleo en Londres, una posición de institutriz. Es una buena casa. Salario justo. Sería una imprudencia rechazarla. La duquesa la miró largo rato, como si hubiera esperado exactamente esas palabras. ¿Te vas por la oportunidad?, preguntó con suavidad. ¿O para escapar de mis hijos? Me voy porque mi presencia está provocando un conflicto que nunca quise, respondió Clarissa con honestidad cansada. Y porque si me quedo, terminaré confundiendo gratitud con algo más.
No quiero convertirme en arma entre dos hermanos. La duquesa suspiró, pero asintió. Sería egoísta por mi parte retenerte, sabiendo eso. Te quiero como si fueras mía, Clarisa. Pero precisamente por eso no te encadenaré a una casa donde empiezas a sufrir. La tomó de la mano. Te echaré de menos. Mucho. Yo a usted, susurró Clarisa. El anuncio se hizo en la cena. Christopher dejó caer el cuchillo, literalmente, al escucharla. ¿Te vas?, preguntó, incrédulo. He aceptado un puesto en Londres, explicó ella, lo más serenamente posible. Partiré a final de semana si el tiempo lo permite. Alexander no dijo nada durante unos segundos. Sus ojos permanecieron fijos en su plato, la mandíbula tensándose. Es una decisión repentina, comentó al fin. ¿Ha ocurrido algo que haga Ashwell Park inhóspito? Nada, su gracia, respondió Clarisa mirándolo directamente. He recibido una oportunidad de mejora. Es todo. No puedo vivir eternamente de la generosidad de su madre. Las mejoras a menudo se confunden con huidas, murmuró él, más para sí que para ella. La duquesa cambió de tema con firmeza, pero el resto de la cena fue una sombra. 2 días antes de su partida, Clarisa paseaba sola por el jardín cuando Christopher la alcanzó, respirando agitado. No puedo dejar que te vayas sin esto, soltó de golpe. Clarisa, ¿te casarías conmigo? Ella se quedó inmóvil. Las rosas, a medio brote, parecían escuchar. Christopher, empezó. Escúchame, te admiro. Te respeto. Me haces mejor. Podríamos ser felices. No tienes dote. Yo tengo más que suficiente. No me importa lo que diga la sociedad. Te quiero en mi vida, aquí, a mi lado. Sus palabras eran sinceras, sus ojos, limpios. Clarisa sintió un afecto intenso, profundo, pero no ese temblor que la atacaba cuando Alexander la miraba demasiado fijamente. Eres un hombre bueno, dijo al fin, con voz suave. Mereces una mujer que te ame con todo el corazón. ¿Y tú no puedes?, preguntó él sin rodeos. El silencio fue la única respuesta durante unos segundos. Luego, Clarisa negó lentamente con la cabeza. Te quiero como amigo, como aliado, pero no como esposo, y sería una crueldad fingir lo contrario para salvarme de la incertidumbre. Christopher cerró los ojos un instante, tragando la punzada. Cuando volvió a abrirlos, la sonrisa que mostró era triste, pero genuina. Siempre dije que eras más honesta que la mayoría. Supongo que acabo de recibir la prueba final. Gracias por no mentirme. Se inclinó y besó sus dedos, breve y respetuosamente. Espero que encuentres a alguien que te quiera como tú mereces. Y si resulta ser mi hermano, añadió con media sonrisa amarga, procuraré no estrangularlo. Una tercera presencia interrumpió la escena. Alexander estaba de pie al borde del sendero, como si hubiera llegado a mitad de la conversación. La lluvia ligera que empezaba a caer le oscurecía el cabello. No pretendía interrumpir, dijo, la voz tensa, pero parece que llego siempre tarde. Christopher lo miró con algo de cansancio, algo de compasión. Tranquilo, hermano. No has perdido a mi prometida, dijo, y se marchó, dejándolos solos bajo la llovizna. La lluvia se volvió más densa. Va a resfriarse, su gracia, dijo Clarisa. Deberíamos... Que me enferme o no es lo de menos, la interrumpió él. Lo que importa es que te vas. Te vas. Y es culpa mía. No es culpa suya. Te ignoré 3 años, dijo con una crudeza nueva. 3 años en los que caminabas por mis pasillos, organizabas mi casa, cuidabas a mi madre, y solo te vi de verdad cuando te vi con él. Eso no es amor noble ni descubrimiento romántico. Es vergonzoso. Cada palabra era un latigazo contra sí mismo. Ahora no puedo dejar de pensar en ti, siguió. Cada habitación donde no estás parece vacía, aunque esté llena de gente. Te veo con Christopher y quiero arrancar el tiempo hacia atrás para haber sido yo quien se ganara tus sonrisas. Pero no lo hice. No quise ver. Y tú estás cansada con razón. Y te vas. Clarisa sintió los ojos arder. ¿Por qué dice todo eso ahora?, preguntó, la voz apenas un hilo.
¿Qué espera que haga con estas palabras? Nada, respondió él, casi con desesperación. No espero nada. No tengo derecho a pedirte nada. Solo, no podía dejar que te marcharas creyendo que seguías siendo invisible para mí. La lluvia resbalaba por su rostro, mezclándose con el cansancio de meses y la angustia comprimida. No soy premio de consuelo ni trofeo entre hermanos, dijo ella temblando. No quiero ser la mujer que usted descubrió solo porque otro la vio primero. Yo merezco ser elegida desde el principio. Lo sé, respondió él, en un susurro ronco. Y eso es precisamente lo que no puedo darte. No puedo reescribir esos 3 años. Si pudiera, pero no puede, lo interrumpió Clarissa con una tristeza serena. Y yo no puedo vivir preguntándome siempre si me ve de verdad o si solo se castiga por no haberlo hecho antes. Dio un paso atrás. Adiós, su gracia. Clarissa, la llamó, por primera vez sin título. Ella cerró los ojos un instante al escuchar su nombre en su voz. Luego, sin girarse, respondió, «Será mejor que volvamos a señorita Whitmore», y se alejó a través de la lluvia, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el carruaje que la llevaría a Londres esperaba en la entrada. La duquesa la abrazó con fuerza conteniendo lágrimas. Christopher le deseó fortuna y paz, con una sonrisa que por fin parecía libre de ilusión romántica. Alexander no bajó. Cuando las ruedas comenzaron a rodar, Clarissa se permitió una única mirada hacia la casa. En una ventana alta, una figura oscura, inmóvil, se recortaba contra el cristal. No necesitaba verlo de cerca para saber quién era. «Es tarde», murmuró para sí, volviendo el rostro hacia el camino. El paisaje de Kent se fue desdibujando, y con él, la vida en la que había sido invisible, y por un breve instante, peligrosamente vista. Lo que Clarissa no sabía era que, en Ashwell Park, el vacío que dejaba sería el principio de la transformación más profunda del duque de Northmere. Londres la recibió con lluvia y hollín. La casa de los Kensington, en Mayfair, era un edificio elegante de 4 plantas, siempre un poco demasiado lleno de voces, pasos y risas infantiles. A Clarissa le dieron una habitación sencilla pero cómoda, una mesa para sus libros y un horario implacable. Las mañanas se llenaron de aritmética, gramática y geografía en la sala de estudios. Las tardes, de paseos al parque, visitas a museos y lecciones de dibujo. Las noches de dictados, práctica de piano y lecturas en voz alta. Era cansado, pero era suyo. No era la señorita Whitmore del duque, ni la sombra elegante de una anciana aristócrata. En Londres era simplemente la institutriz, respetada mientras cumpliera su deber, ignorada cuando los señores de la casa recibían visitas. Una invisibilidad distinta, menos humillante quizás, pero todavía invisibilidad. Aún así, cuando se acostaba al final del día, el cansancio físico la salvaba de la mayoría de los recuerdos. Salvo de algunos. El olor de los libros en la biblioteca de Ashwell Park, la risa de Christopher en el jardín, la mirada desesperada de Alexander bajo la lluvia. No hablaba de ellos. No se permitía sus nombres, pero estaban allí, como ecos en una habitación cerrada. Una noche, Lady Kensington decidió llevar a los niños a una velada musical en casa de Lady Pembroke. «Necesitaré que los acompañe, Miss Whitmore», explicó. «No me fío de Thomas en una sala llena de porcelana y bandejas». Clarissa fue, colocándose estratégicamente detrás de las sillas de los niños, dispuesta a confundirse con el papel de la pared. Hasta que vio un rostro conocido. Lord Hastings, con su porte tranquilo y sus sienes ligeramente encanecidas, estaba de pie cerca del piano, hablando con 2 caballeros. Sus ojos barrieron la sala con el hábito de un hombre que observa sin ser observado, y se detuvieron, incrédulos, en ella. Su expresión se iluminó de forma inesperada. «Miss Whitmore», dijo, acercándose con una inclinación cortés. «Había oído que estaba en Londres, pero no imaginé encontrarla aquí». «Lord Hastings», respondió ella, con una sonrisa genuina. «Me he trasladado hace poco. Soy institutriz de los Kensington. Muy afortunados, sin duda.
contestó él mirando de reojo a los niños que, por una vez, se comportaban. ¿Me permitiría visitarla algún día durante sus horas libres? La pregunta era prudente, respetuosa, pero clara. Clarissa pensó en Ashwell Park, en el título ducal que pesaba como una cadena, en los ojos azules que la habían perseguido hasta en sueños. Luego pensó en la seguridad de un caballero viudo, conocido por su decencia. Lady Kensington recibe los jueves por la tarde, dijo al fin. Si acude entonces no será impropio. Entonces, hasta el jueves, respondió él, con una sonrisa que prometía constancia. Lord Hastings cumplió. Llegó un jueves, luego el siguiente, y el siguiente. Siempre con flores sencillas para la señora de la casa y algún pequeño libro o colección de estampas para los niños. Sus conversaciones con Clarissa eran tranquilas, inteligentes, llenas de anécdotas de la región y juicios moderados sobre política y arte. Era un hombre bueno, pensó ella. Estable, sin aristas afiladas. Es un viudo respetable, con buena posición y carácter sólido, observó Lady Kensington un día, después de que él se marchara. Y parece muy interesado en usted, Miss Whitmore. Es muy amable conmigo, respondió Clarissa. Eso no es una respuesta, replicó Lady Kensington. He oído mucha gratitud en su voz, y ninguna ilusión. Sus palabras se le quedaron grabadas. La propuesta llegó en una tarde gris, cuando el invierno londinense parecía haber decidido instalarse para siempre. Lord Hastings pidió hablar con ella a solas, con Lady Kensington discretamente situada en el salón contiguo. No soy un hombre joven, señorita Whitmore, empezó él con honestidad. Ni traigo el brillo de un título, pero sé lo que valen la serenidad, la lealtad y el respeto mutuo. He llegado a apreciarla profundamente. Si creyera que puede llegar a ser feliz a mi lado, me gustaría pedirle que se case conmigo. El corazón de Clarissa dio un salto extraño, no de alegría, sino de vértigo. Podría decir que sí, pensó. Podría acabar con todas las incertidumbres. Sería señora de una casa tranquila, esposa de un hombre correcto. Nadie volvería a despreciarla por ser compañera. Y, sin embargo, al imaginarse caminando del brazo de Hastings, sintió algo parecido a la resignación, no a la esperanza. Lord Hastings, dijo despacio, me honra más de lo que puedo expresar. Le tengo un gran afecto y una gran estima, pero no sería justo aceptar cuando mi corazón no está preparado para entregarse del todo. Él la miró en silencio, y Clarissa temió haber sido cruel. Pero Hastings asintió, con dignidad tranquila. Aprecio su franqueza, señorita, respondió. Merece un sí entusiasta, no uno prudente. Lamento no poder ser el hombre que lo inspire, pero me alegra saber que, cuando llegue, usted será honesta con él también. Hizo una reverencia, suave. Si alguna vez necesita un amigo, y no un pretendiente, sepa que lo tiene en mí. Cuando se fue, Clarissa se quedó de pie en medio del salón, sintiendo que acababa de cerrar una puerta, sin tener la menor idea de si habría otra al final del pasillo. Unos días después, en Hyde Park, la vida volvió a sorprenderla. Estaba con los niños, supervisando un juego de pelota, cuando una voz familiar sonó a su espalda. Sabía que la encontraría cerca de los árboles más altos, dijo Christopher, sonriendo. Siempre busca la sombra correcta. Clarissa se giró, atónita. Señor Gravesend, ¿qué hace en Londres? Negocios, respondió él, encogiéndose de hombros. Y cobardía. He tardado semanas en decidirme a venir. Tenía que asegurarme de que estaba bien, y pedirle perdón con la cabeza algo más fría que aquella mañana en el jardín. Caminaron por el sendero, a una distancia prudente de la niñera y los niños. Fui sincero cuando le pedí matrimonio, dijo él, pero entiendo mejor ahora mis motivos. Quise ser el hombre que la eligiera cuando mi hermano no lo hizo. Quise demostrarle a él y a mí que yo veía lo que él despreciaba. No es la base adecuada para una propuesta. Usted fue gentil cuando otros no lo fueron, respondió Clarissa. Eso no es despreciable. Pero no era amor, admitió Christopher. No del tipo que usted merece.
Y creo que usted lo supo antes que yo. Ella sonrió apenas. Tal vez. Él la estudió un momento. Alexander está mal, dijo al fin. Más flaco, más serio, si eso es posible. Cumple sus deberes como un autómata, pero no vive. Madre dice que nunca lo había visto así. Clarissa apretó los labios. No es asunto mío. Creo que sí lo es, replicó Christopher con suavidad. Usted le rompió el corazón y tuvo razón en hacerlo. Él lo había descuidado demasiado tiempo. Pero lo que siente ahora no es orgullo herido. Créame. Conozco a mi hermano. Es otra cosa. Aunque fuera amor, dijo ella mirando un estanque gris. Llega tarde. 3 años tarde. A veces los hombres tardan en aprender, contestó Christopher con una sonrisa triste. No digo que deba perdonarlo. Solo digo que, si lo descarta, que sea por lo que es, no por miedo a lo que podría ser. Sus palabras se quedaron resonando en Clarissa mucho después de que se despidieran. ¿Miedo? ¿O prudencia? No supo responderse. La respuesta le llegó en forma de carta, unos días después. El sello ducal en la cera, el papel ligeramente tembloroso. La letra de Alexander, habitualmente perfecta, estaba irregular. Miss Whitmore, mi madre ha enfermado gravemente. El médico teme por su corazón. La llama por su nombre incluso en delirio. No tengo derecho a pedírselo, pero me atrevo a suplicarle que venga a Ashwell Park. No por mí, sino por ella. Alexander Gravesend. Clarissa cerró los ojos. Lady Kensington, al ver su rostro, no hizo preguntas innecesarias. Debe ir, dijo simplemente. Y no se preocupe por su puesto, la esperaremos. Ashwell Park brillaba de luces cuando llegó, pasada la medianoche. No era luz de fiesta, sino de vigilia. Sirvientes entrando y saliendo, pasos apresurados en los pasillos. Alexander la esperaba en el vestíbulo. El impacto fue inmediato. Estaba más delgado, con sombras profundas bajo los ojos, el rostro marcado por noches sin dormir. Gracias por venir, dijo sin ceremonia. Está arriba. El doctor cree que lo peor ya ha pasado, pero no terminó la frase. No pudo. Clarissa subió las escaleras casi corriendo. La duquesa yacía pálida, pero consciente, sus ojos grises brillando de alivio cuando la vio. Sabía que vendrías, susurró. Tenías que venir. Nadie regaña a un viejo corazón como tú. No vuelva a asustarnos así, su gracia, respondió Clarissa, tomando su mano. Le prohíbo terminantemente morirse sin mi permiso. La duquesa rió, una risita débil pero real. Siempre tan mandona debajo de toda esa corrección. ¿Qué habría sido de mí sin ti, muchacha? Los días siguientes se convirtieron en una rutina de cuidados. Caldos, medicinas, compresas frías, lecturas en voz baja. Por las noches, cuando la casa se sumía en silencio, la duquesa hablaba en susurros, lucidez salpicada de confesiones. Dirás que soy una vieja intrigante, murmuró una madrugada. Pero fue a propósito que llamé a Christopher, y que te obligué a ir al baile. Alguien tenía que sacudir a Alexander. Lo estaba perdiendo a fuerza de deberes. Sus planes causaron daño, dijo Clarissa, sin rencor, pero con verdad. Lo sé, admitió la duquesa. Contaba con un poco de caos, no con tanto sufrimiento, pero he visto a mi hijo mayor llorar cuando pensaba que nadie lo veía. Eso no lo había visto nunca. Créeme, te ama Clarissa. Ahora te ve. Esa palabra, ahora, dolía más que cualquier crítica. Alexander se mantuvo al margen durante las primeras semanas. Preguntaba por la salud de su madre, daba instrucciones al personal, pero no insistía en verla a solas. Cada vez que sus caminos se cruzaban, inclinaba la cabeza con una cortesía grave y se apartaba. Clarissa notó, sin querer, pequeños cambios. Lo oyó preguntar por la esposa enferma de un mozo de cuadra. Lo vio detenerse para ayudar a una doncella a recoger una bandeja que había dejado caer, en lugar de ignorar el incidente. Lo observó sentarse al lado de la cama de su madre y sostenerle la mano en silencio, sin reloj ni libro que lo protegiera del sentimiento. El hombre que recorría los pasillos
Ya no era exactamente el mismo que la había tratado como parte del mobiliario. Había algo roto en él, y algo reconstruyéndose sobre ruinas más sinceras. Un día, cuando el sol de primavera por fin logró calentar los pasillos, la duquesa declaró que se sentía lo bastante fuerte como para quedarse sola una tarde. «Vete a pasear al jardín», ordenó a Clarissa. «O me marcho yo a Londres y te dejo aquí cuidando muebles». Clarissa obedeció. El jardín olía a tierra húmeda y brotes nuevos. Entre los rosales aún desnudos, encontró a Alexander, revisando los tallos con atención inesperada. Él se volvió al escuchar sus pasos. «Miss Whitmore», dijo, y hubo un silencio breve, lleno de cosas no dichas. «¿Mi madre?» «Mejorando», respondió ella. «El doctor está satisfecho. Su corazón es más terco de lo que pensábamos». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de él, como el sol entre nubes. «Eso me alegra», dijo. «Y sé que no habría llegado tan lejos sin usted». «Lo habría hecho sin mí», contestó Clarissa por costumbre. «No», negó él, suave, pero con firmeza. «No esta vez». Caminaron unos metros en paralelo, sin tocarse. «He tenido mucho tiempo para pensar», empezó Alexander al fin, «sobre la forma en que la traté, sobre el hombre que era cuando usted vivía aquí. No voy a intentar excusarme. No tengo excusa. No la he pedido», dijo ella. «Lo sé. Pero se la debo», insistió él. «La ignoré porque era cómodo, porque mi mundo estaba ordenado en rangos y papeles y mirarla de verdad habría exigido cambiar ese orden. Y yo no quería cambiar nada». Respiró hondo. Luego llegó Christopher, la vio, la hizo reír. Y de pronto, todo lo que yo había pasado por alto se volvió insoportable. Empecé a mirarla y a preguntarme cómo era posible no haberlo hecho antes. La celé, sí, no de usted, sino de él, de que la hubiera visto primero, de que usted lo mirara con una luz que nunca me dirigió a mí. Clarissa sintió el rubor subirle por el cuello, pero no apartó la mirada esta vez. «No quise creer que lo que sentía era más que orgullo herido», continuó Alexander. «Pero cuando se fue, Ashwell Park se volvió hueco. Mi vida en Londres también. No había deber suficiente para llenar el hueco. Eso no es capricho. Es pérdida. Y merecida». Se detuvo junto a un rosal desnudo, tocando con cuidado una yema verde. «La amo», dijo por fin, sin dramatismo, como quien enuncia un hecho. «No espero que esas palabras reparen nada. No espero que las crea. Solo no soportaba la idea de que pudiera marcharse otra vez sin saberlo con certeza». El corazón de Clarissa se desbocó. Había esperado acentos más altos, promesas, quizá lágrimas. Pero la confesión era reposada, como si hubiera sido trabajada, pulida, probada contra la realidad de muchos meses. «No sé si puedo confiar en ello», admitió ella. «No en el sentimiento, sino en su duración. Ustedes los hombres a veces desean con desesperación lo que no tienen, y lo olvidan cuando lo alcanzan». Alexander asintió, sin ofenderse. Si estuviera en su lugar pensaría lo mismo. No le pido que confíe. Le pido que me observe, que me dé tiempo para demostrar que esto no cambia cuando las cosas se vuelven fáciles o difíciles. No quiero que vuelva porque se siente presionada o conmovida. Quiero que, si alguna vez vuelve a mí, lo haga sin miedo». El silencio se hizo más suave, menos cortante. «Tengo una vida en Londres», recordó ella. «Un trabajo, compromisos con los Kensington. No voy a abandonarlos sobre un impulso». «No se lo pido», dijo él. «Vuelva a Londres, siga con su vida. Tal vez me permita escribirle, visitarla, cuando sea apropiado. Hablarle como un hombre que la corteja, no como un duque que da órdenes. Si, después de meses, años, decide que no me cree, me apartaré. Pero si en algún momento llega a confiar en mí, estaré aquí». Clarissa lo miró largamente. Vio el cansancio en su rostro, las líneas nuevas marcadas por noches en vela, la humildad extraña en un hombre acostumbrado a mandar. No era el duque de hace un año. Y sin embargo, no podía entregar su corazón por compasión. «No prometo nada», dijo al fin.
Ni sí ni no. Volveré a Londres cuando su madre esté completamente fuera de peligro. Si me escribe, contestaré con honestidad. Si me visita, lo recibiré como a cualquier caballero. Y observaré. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Alexander inclinó la cabeza, como si hubiera recibido una gracia inmerecida. Eso es más de lo que esperaba, admitió. Y le juro que no intentaré comprar su confianza con gestos grandiosos. Solo con constancia. Ella volvió la vista hacia la casa, donde una cortina se movía discretamente. La duquesa, seguramente, mirando desde la ventana con ojos de estratega satisfecha. Constancia, repitió Clarissa. Veremos si es capaz de ello, su gracia. Alexander, corrigió él, en voz baja. Para usted, siempre que quiera. Ella dudó un segundo. Entonces, Alexander, dijo, probando el nombre como si fuera algo nuevo. Veremos. El viento de primavera sopló entre los rosales desnudos, prometiendo flores. No había garantías. Pero por primera vez, en mucho tiempo, Clarissa no sintió solo miedo. Sintió una posibilidad. Y con esa posibilidad, se preparó para regresar a Londres, dejando atrás a un hombre que, esta vez, estaba decidido a no dejar de verla. Clarissa regresó a Londres a finales de primavera, cuando la salud de la duquesa ya no parecía pender de un hilo sino apoyarse, frágil pero firme, en la rutina de medicinas y reposo. Lady Kensington la recibió con un abrazo poco habitual. Tenía miedo de que no volviera, dijo. Los duques suelen salirse con la suya. Esta vez no, respondió Clarissa. He vuelto por voluntad propia. Y era verdad. Las semanas siguientes se llenaron de lo de siempre. Lecciones, paseos, regaños cariñosos a Thomas por esconder sus libros de aritmética debajo del sofá. Pero algo había cambiado. Cada sábado por la mañana, puntualmente, llegaba una carta con el sello de Northmere. No eran misivas ardientes ni súplicas desesperadas. Eran humanas. Alexander le hablaba de pequeñas cosas, del nuevo sistema de cuentas que había implementado siguiendo los métodos de ella, del mozo de cuadra cuyo hijo había enfermado y a quien había permitido ausentarse con el salario íntegro, de la duquesa que insistía en dirigir la casa desde su sillón como un general desde la carpa de campaña. Hoy descubro que Mrs. Pemberley odia la lluvia porque le duelen las rodillas, algo que usted sabía hace años y yo no. Es humillante y al mismo tiempo, justo. Aprendo lentamente a mirar. He empezado a leer los poemas que usted dejó marcados en la biblioteca. No entiendo a todos, pero ahora me esfuerzo en lugar de descartarlos. Supongo que eso también cuenta como progreso. Clarissa respondía con correcciones suaves, comentarios, alguna ironía. Me alegra que por fin sepa el motivo de la mala cara de Mrs. Pemberley los días nublados. Lleva 10 años diciéndolo a quien quiera escucharla. No coqueteaba, no prometía. Solo respondía. Pero cada vez que tomaba la pluma, sentía menos la necesidad de protegerse con frases cortas. Un mes después llegó la segunda etapa. El duque de Northmere solicita visitarla, Miss Whitmore, anunció Lady Kensington, con los ojos brillando de curiosidad. Dice que viene en calidad de humilde cortejante bajo mi estricta supervisión. Debo admitir que, solo por esa frase, ya me cae mejor. Clarissa sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Si usted lo considera adecuado, milady. Lo considero fascinante, replicó Lady Kensington. Los niños tendrán su mejor ropa y usted su mejor vestido. Quiero ver con mis propios ojos qué hace a un duque bajar del pedestal. Alexander llegó un jueves por la tarde sin comitiva ostentosa, solo con un cochero y un criado. Cuando entró en el salón, Clarissa vio enseguida que la transformación no era solo cuestión de palabras. Se inclinó ante Lady Kensington con respeto sincero, preguntó por los niños, se interesó por sus estudios, y luego miró a Clarissa. No como un hombre acostumbrado a encontrar lo que espera, sino como alguien que todavía teme espantar lo que desea. Pasaron la primera visita hablando de cosas seguras, educación, libros, la situación de las viudas en las parroquias rurales. Lady Kensington, desde su sillón, observaba como un general evaluando tropas. Cuando él se marchó,
Fue directa. Ese hombre está enamorado de usted hasta las orejas, declaró. Y lo que es más raro, parece haber aprendido algo en el proceso. Aprender y perseverar no son lo mismo, respondió Clarissa, con una calma que no sentía del todo. Entonces observe, dijo Lady Kensington. Es un lujo que pocas mujeres de nuestra clase tienen. Tiempo para sospechar, dudar, y aún así, elegir. El tiempo demostró que Alexander sabía perseverar. Volvió el mes siguiente, y el siguiente, y el siguiente, nunca sin avisar, nunca sin preguntar primero si su visita era bien recibida, nunca exigiendo un momento a solas, si las circunstancias no lo permitían. Traía pequeños regalos, más considerados que costosos. Un libro en alemán para que Clarissa pudiera corregir al mayor de los niños con más facilidad. Un mapa detallado de Kent para sus lecciones de geografía. Semillas de las mismas rosas blancas que crecían en el jardín de Ashwell Park. Para que juzgue si Londres puede producir belleza comparable, dijo con una media sonrisa, en una de esas tardes. Hablaban mucho, de casi todo. Clarissa se sorprendió a sí misma compartiendo detalles que nunca había puesto en palabras. Lo que había sentido al ver su casa perderse ante los acreedores. El miedo a quedarse sin lugar en el mundo. La extraña libertad de no pertenecer a nadie. Alexander escuchaba. De verdad escuchaba. Pasé años creyendo que mi valor residía en mi capacidad para controlar todo, confesó él en una de esas visitas. Pero no pude controlar que usted se marchara. Tampoco puedo controlar que alguna vez me perdone. Y sin embargo aquí estoy. No me he disuelto. Eso se llama madurez, Alexander, replicó ella, arqueando una ceja. Llega tarde, pero llega. Él sonrió, aceptando la puya. El rumor, inevitablemente, empezó a circular. En los salones de Londres se murmuraba que el duque de Northmere pasaba demasiado tiempo en una casa de Mayfair, que no era la suya, conversando largamente con una institutriz sin dote. Alexander lo sabía, y no parecía importarle. He pasado la vida obedeciendo reglas que no escribí, dijo en una carta. No pienso perder a la única mujer que he amado porque algunos se escandalicen de que tenga oficio. Clarissa leyó esa frase 3 veces, el pulso acelerado. La palabra amad ya no era un golpe inesperado. Era una nota repetida, insistente, que comenzaba a resonar al mismo ritmo que los latidos de su propio corazón. Un año después del famoso baile, la duquesa envió una invitación muy clara. Mi querida niña, he decidido celebrar el aniversario de la noche en que Ashwell Park por fin recordó que no era un mausoleo. Será una reunión más pequeña esta vez, pero no menos significativa. Me complacería enormemente contar con su presencia. Y si se le ocurre traer a Lady Kensington y a esos pequeños demonios educados, la recibiré con gusto. Clarissa tardó una noche entera en decidirse. A la mañana siguiente dijo a Lady Kensington: La duquesa me invita a Ashwell Park, no como empleada, como invitada. Y bien, contestó la dama. ¿Vamos a Kent? Los ojos de Clarissa brillaron con algo que, por primera vez en mucho tiempo, parecía abiertamente ilusión. Creo que sí, milady. Vamos a Kent. El viaje fue menos angustioso que la última vez. No huía ni corría hacia un lecho de enferma. Regresaba a un escenario donde se habían trabado todos sus miedos, y donde tal vez podría desenredarlos. Ashwell Park los recibió con sol. La duquesa estaba en la entrada, en un sillón colocado adrede, envuelta en mantas y dignidad. «Has traído refuerzos», dijo mirando a los niños Kensington con diversión. «Perfecto. Esta casa siempre ha necesitado más escándalo». Los días se sucedieron en una coreografía distinta. Mañanas en la biblioteca con los pequeños, tardes en el jardín, noches en un salón menos solemne, donde la duquesa, Lady Kensington, Christopher, de paso por la región, y Alexander, se mezclaban en una armonía nueva. No había juegos secretos ni maniobras evidentes, solo convivencia, observación, tiempo. Clarissa vio a Alexander corregir con paciencia un ejercicio de latín a Thomas.
Lo vio aceptar que había cometido un error en un asunto de arrendamientos y pedir disculpas a un campesino, sin altanería. Lo vio reír con Christopher oyendo una anécdota absurda de Viena. Lo vio perder una partida de naipes frente a la duquesa sin enfurruñarse como un niño. Y sobre todo, lo vio mirarla. No con hambre, no con desesperación. Con una constancia tranquila que decía, «Sigo aquí». La última tarde, el jardín volvió a ser escenario de decisión. El sol caía sobre los rosales ahora en plena flor. El aire olía a té que se servía en la terraza y a hierba recién cortada. Alexander se acercó a Clarissa junto a un rosal blanco, el mismo al que había tocado cuando le confesó su amor por primera vez. «Ha pasado un año desde el baile», dijo él, «y muchos meses desde que me pidió que demostrara constancia». «Lo he visto intentarlo», respondió ella. «No siempre ha sido perfecto. Nunca lo será», admitió él. «¿Pero ha sido suficiente?» Clarissa respiró hondo. No pensó en el título, ni en las miradas de la sociedad. Pensó en las cartas, en las visitas contenidas, en la forma en que él había aprendido a pedir, no a exigir, en la duquesa, viva, sonriendo desde la terraza, en Christopher, feliz por ambos. Pensó, por último, en sí misma, en la niña que había soñado con un matrimonio brillante, en la joven que se había resignado a la invisibilidad, en la mujer que ahora tenía la posibilidad de elegir desde la lucidez, no desde la desesperación. «Cuando me pidió que confiara en usted», dijo lentamente, «le dije que no podía, que 3 años de ceguera no se borran con unas semanas de lágrimas». Él asintió, serio. Y tenía razón. «Hoy», continuó Clarissa, «no olvido esos 3 años. Fueron parte de la historia. Pero también lo han sido estos otros. Y si algo me han enseñado es que el hombre que ignora no es el mismo que tengo delante». Lo miró a los ojos, sin huir. «Si vuelve a pedírmelo, Alexander, esta vez le responderé sin miedo». Por primera vez desde que la conocía, él pareció vacilar, como si lo que deseaba con todo el alma le intimidara más que cualquier transacción política. Luego, con un gesto casi reverente, cayó sobre una rodilla en la grava. «Clarissa Whitmore», dijo sin grandilocuencia, «le ofrezco lo único que tengo que vale algo. Un corazón que aprendió a verla tarde, pero que no ha dejado de verla desde entonces. No puedo prometerle perfección. Solo honestidad, esfuerzo, y un amor que ha sobrevivido a su rechazo, a la distancia y a mis propios errores. ¿Quiere casarse conmigo?» El mundo pareció quedarse en silencio. Incluso los pájaros entre los árboles parecieron esperar. Clarissa recordó la lluvia fría, las palabras llenas de desesperación de aquel día. Recordó cómo había tenido que protegerse, cómo había dicho no por respeto a sí misma. Ahora, sin embargo, no sentía la necesidad de levantar barricadas. Sentía, por primera vez, que podía avanzar sin traicionarse. «Sí», dijo con una claridad que le sorprendió a ella misma. «Quiero casarme con usted, Alexander». La sonrisa que iluminó el rostro de él fue tan abierta, tan despojada de pose, que Clarissa supo sin ninguna duda que había elegido bien. La boda fue sencilla para los estándares de un duque, y espléndida para los recuerdos de una antigua compañera sin fortuna. La iglesia parroquial se llenó de rostros que conocían la historia desde distintos ángulos. Campesinos que habían visto a la señorita de los libros caminar por los senderos, criados que recordaban su paso silencioso por los pasillos, vecinos curiosos, algunos aristócratas que fingían no estar escandalizados y, por supuesto, Lady Kensington y los niños, orgullosos como si estuvieran entregando a una hija. Christopher fue el padrino. Cuando Alexander le tendió la mano antes de la ceremonia, sus ojos se encontraron sin rastro de rivalidad. «Intenta no arruinarlo esta vez», bromeó el menor en voz baja. «Si lo hago, tendrás derecho a pegarme», respondió Alexander serio. Clarissa caminó por el pasillo de la iglesia con un vestido de seda azul suave, el mismo tono que la duquesa había elegido para aquel primer baile, pero ahora sin la sensación de disfraz. No estaba vestida como alguien que había sido invitada temporalmente a la luz.
Estaba caminando hacia un lugar que había escogido, que había tardado en aceptar, pero que al fin reconocía como suyo. Cuando Alexander la vio, no escondió nada, ni el orgullo, ni la ternura, ni la emoción que se le asomó a los ojos. Tomó su mano ante el altar, y las palabras del sacerdote, obediencia, cuidado, fidelidad, sonaron distintas a como lo habrían hecho un año antes. No eran cadenas, sino promesas que ambos hacían conscientemente, sabiendo lo que significaba fallar y levantarse. Esa noche, en la terraza de Ashwell Park, ya no como espectadora sino como su duquesa, Clarissa miró el mismo paisaje que había contemplado durante años desde la ventana de un cuarto pequeño. «Todo se ve diferente desde aquí», comentó, apoyándose en la barandilla. Alexander se colocó a su lado. «Desde arriba», dijo, «se ve mejor. Pero desde abajo, tú lo conoces mejor que yo. No permitas que lo olvide». Ella sonrió. «No lo permitiré. Ya has tenido bastante con 3 años de ceguera». Él rió, y el sonido ya no tenía la dureza tensa de antes. Luego, más serio, se volvió hacia ella. «Sigo sin comprender del todo cómo has podido perdonarme», dijo. «Pero prometo no darlo nunca por sentado». Clarissa apoyó la cabeza en su hombro. «Tranquila. No fue perdón lo que te dio derecho a estar aquí», respondió. «Fue cambio. El tuyo y el mío. Yo aprendí a no aceptar menos de lo que merezco. Tú aprendiste a ver a quien estaba delante». Silencio cómodo. El jardín, abajo, respiraba. «¿Y si alguna vez vuelvo a olvidar?», preguntó él, medio en broma, medio en serio. «Entonces», dijo ella, «te recordaré, con palabras primero, con libros de contabilidad después, y, si hace falta, con una ducha de agua fría en mitad del jardín». Alexander soltó una carcajada franca. «La duquesa de Northmere, señores», murmuró. «Mi conciencia con ojos verdes». Con el tiempo, Ashwell Park cambió, pero sin perder su alma. Las puertas de la biblioteca dejaron de estar siempre entornadas. La sala de música oyó risas y voces jóvenes. La duquesa vivió lo suficiente para ver nietos correteando por los pasillos, declarando muy seria que todo había salido exactamente como ella había planeado, aunque todos sabían que el destino había tenido también algo que decir. Christopher encontró su propia felicidad, lejos de comparaciones. Lord Hastings se casó con una viuda inteligente que apreciaba su serenidad tanto como Clarissa había hecho. Los Kensington, en Londres, recibieron cada Navidad una carta con noticias de nuestra querida antigua institutriz, ahora demasiado ocupada siendo duquesa. Y Clarissa dejó de ser invisible. No porque se convirtiera en duquesa, sino porque había aprendido a exigir ser vista, y había escogido a un hombre que había aprendido a mirar. Si alguna vez, en noches silenciosas, dudaba, solo tenía que recordar 3 cosas: las cartas constantes, las visitas pacientes, y el hecho simple de que, cuando tuvo la opción más segura frente a la más arriesgada, eligió aquella en la que se sentía plenamente ella misma. Que quien escuche esta historia recuerde, no eres menos porque otros no te vean. No vales menos porque te hayan ignorado demasiado tiempo. Puede que el mundo tarde en aprender a mirarte, pero tu valor no nace de sus ojos, sino del tuyo. Y si alguna vez aparece alguien dispuesto a verte de verdad, a cambiar, a crecer, a demostrarlo con constancia, entonces, como Clarissa, que tengas el valor de no conformarte con migajas, pero también el valor de aceptar cuando llegue un amor que haya sido probado por el tiempo, por el error y por la decisión de ser mejor. Porque ser verdaderamente visto, y elegir ser visto, es a veces la forma más profunda de amor.